Hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 21. Héroes y chicas. Ajeno a las conversaciones que se desarrollaban en la lejana preparatoria UA, Kaminari estaba en su habitación, completamente inmerso en su proyecto. Escribía en su computadora, trabajando en un documento titulado Configuración completa del mundo Pokémon. Tuvo que admitir que crear esta guía completa fue realmente muy divertido. Le permitió repasar los detalles del mundo Pokémon y las diversas criaturas que lo habitaban. Primero, comenzó enumerando las regiones principales: Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Teselia y otras. Originalmente, había considerado dibujar un mapa completo del mundo, pero la idea duró apenas 3 segundos antes de descartarla. ¿A quién engañaba? No tenía memoria fotográfica para recordar a la perfección cada detalle de un mapa tan vasto. Afortunadamente, dado que Pokémon fue creado originalmente por una empresa japonesa, muchas de las regiones se inspiraron en lugares reales de Japón. Kaminari pensó que podía dejar que un artista japonés profesional se encargara del mapamundi. Su trabajo consistía en plasmar los detalles esenciales, como los orígenes del mundo, los mitos legendarios de los Pokémon y el complejo ecosistema. Escribió información sobre diversos roles en el mundo Pokémon, como entrenadores Pokémon, coordinadores, criadores, rangers e incluso las omnipresentes oficiales Geni y enfermeras Joy. Tomó notas sobre las distintas ligas, los miembros del alto mando e incluso las organizaciones criminales como el equipo Rocket y la Galaxia. Tras horas de trabajo, Kaminari había logrado completar gran parte del trabajo preliminar. Ahora estaba pasando a dibujar a los Pokémon legendarios, asegurándose de que se asemejaran mucho a las versiones icónicas de su vida anterior. Bien, las 3 aves legendarias están listas. Ahora solo me falta terminar con Raikou, y con eso completaré las 3 bestias legendarias. El siguiente es Ho-Oh. Mientras hablaba en voz alta, Kaminari se detuvo a reflexionar y suspiró profundamente. Vaya, ¿por qué no conseguí un sistema que pudiera invocar Pokémon de verdad? Murmuró con nostalgia. Mientras tanto, la cadena musical japonesa MTV había comenzado a promocionar intensamente la última canción de Kaminari, Hero. Cualquiera que visitara el sitio web no podía pasar por alto el banner que mostraba una impactante imagen de Kaminari, el rubio de 15 años con mechones negros en forma de rayo en el cabello. El texto en negrita decía: cualquiera puede ser un héroe. Kaminari Denki, de 15 años. Del creador de Only My Railgun. La campaña no tardó en cobrar impulso. En cuestión de minutos, cientos de miles de personas vieron la promoción, despertando su curiosidad por este joven músico que recientemente había saltado a la fama. Aunque Kaminari no era un completo desconocido, su canción anterior, Only My Railgun, había despertado cierta expectación. El tema de esta nueva canción y su historia intrigaron a los oyentes. Muchos estaban ansiosos por ver si podía repetir el éxito de su debut. Mientras navegaban a su página para escuchar Hero, se encontraron con un mensaje personal de Kaminari. Estoy a punto de presentar el examen de admisión para el curso de héroes de la preparatoria UA. Esta canción, Héroe, está dedicada a mí, a mi futura escuela, a sus profesores, a mis futuros compañeros y a todos aquellos que se esfuerzan y trabajan duro. Cualquiera puede ser un héroe. Los lectores se sorprendieron al saber que este músico de 15 años también aspiraba al curso de héroes en la UA, la escuela de héroes más prestigiosa de Japón. Su doble ambición, la música y el heroísmo, hicieron de Kaminari una figura aún más interesante. En un pequeño pueblo de la prefectura de Shizuoka, una chica de cabello morado estaba sentada en su habitación, mirando la pantalla de su portátil. Acababa de leer el mensaje de Kaminari y estaba intrigada. Como alguien que también había aprobado el examen escrito de la UA, se dio cuenta de que podrían encontrarse en el examen de admisión. Interesante, pensó, subiendo el volumen mientras pulsaba Hero. Los primeros compases llenaban la habitación, un ritmo electrizante que vibraba a través de su sistema de sonido envolvente de alta gama.
Su habitación, más un estudio de música que un dormitorio típico, estaba llena de instrumentos musicales. Una guitarra eléctrica, un teclado electrónico, una batería y una serie de altavoces. Sus padres incluso habían insonorizado las paredes para adaptarlas a su amor por el rock. Sí, sin duda era adinerada, pero su pasión era inconfundible. Mientras sonaba el preludio, se sentía absorbida por el ritmo, balanceando la cabeza al ritmo de la batería. Este ritmo, es increíble. Exclamó, golpeando el suelo con el pie. La letra comenzaba. Fingiendo ser valiente, comencé a dejarme llevar. Dejando a un lado todas las cosas importantes. Torturándome como a un prisionero. Decirme a mí mismo así. Arqueó una ceja al oír las primeras líneas. La canción se llama Hero, pero no parece tratarse de la obra de un héroe, reflexionó. Aún así, la energía era innegable, y siguió escuchando, curiosa por ver qué le deparaba. En otro rincón de Shizuoka, un chico llamado Midoriya Izuku acababa de despertarse tras otra agotadora noche de entrenamiento en el parque costero de Takoba. Su teléfono vibró con una notificación de la aplicación japonesa de MTV, promocionando Hero de Kaminari. A Midoriya siempre le interesaron las canciones sobre héroes. Aunque eran solo canciones, descubrió que escucharlas hacía que sus sueños se sintieran más vívidos, aunque solo fuera por un instante. Decidió escuchar la canción al levantarse de la cama, aún aturdido por su poco sueño. Mientras escuchaba la letra, una línea resonó profundamente en él. ¿Qué debo hacer si le tengo miedo a ese tipo? Midoriya sintió una punzada de reconocimiento. Conocía ese miedo demasiado bien. No se trataba solo de abusadores o villanos. Se trataba del miedo a no ser lo suficientemente bueno, a no estar a la altura de quienes nacieron con talento. La canción continuó creciendo. Un hombre debe ser fuerte por los demás. Aprieta los dientes y decídete a perseverar hasta el final. No importa si te caes, simplemente levántate de nuevo. Eso es todo, si puedes hacerlo, eres un héroe. El corazón de Midoriya Izuku se encendió al instante con esta letra, y sintió una oleada de energía correr por sus venas. El dolor y el agotamiento de los últimos 10 meses parecieron evaporarse en un instante. Aprieta los dientes, decídete y cúmplelo, ¿sí? Así debe ser. No puedo rendirme ahora. Cuando la canción llegó a su verso final, comenzó el clímax. Un hombre debe ser fuerte por los demás. Compite con todo lo que tienes. Está bien llorar, solo encuentra tu sonrisa de nuevo. Eso es todo. Si puedes hacerlo, eres un héroe. ¿Sí? Midoriya agarró su teléfono, salió de su habitación y se dirigió a la cocina con la voz llena de determinación. ¿Qué he estado haciendo? ¿Cómo puedo ser tan negligente? ¿Acaso no quiero convertirme en un héroe como All Might? Después de cenar, me dirigiré directamente al parque costero para seguir limpiando los escombros. Y hoy voy a cantar esta canción 100 veces. 100 veces. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la chica de cabello morado escuchaba el verso. Lo mismo aplica para las chicas. No pueden quedarse mirando desde la barrera. Si se sienten bien, adelante, siempre y cuando tengan el coraje de dar el salto. Eso es todo. Si puedes hacerlo, serás un héroe. En ese momento, se echó a reír. Miró el póster de alta resolución de Kaminari en su pantalla y susurró para sí misma. ¿Hablas mucho, eh? Espero que seas igual de buena predicando cuando nos veamos, jejeje. No decidió volver a tocar la canción. En cambio, se levantó de un salto, agarró su guitarra eléctrica y empezó a tocar con soltura. Fue la introducción de Héroe. Solo lo había escuchado una vez y ya memorizaba la melodía perfectamente. Su talento musical era simplemente asombroso. Capítulo 22. Encuentro Hero es un éxito total. Kaminari había alcanzado cierta fama. Si bien no era una superestrella nacional, se había forjado un nombre, especialmente en los círculos más reducidos de la prefectura de Saitama. Era una figura reconocida, al menos lo suficiente como para ser considerado una estrella local. Mientras estaba en el metro, notó que varios niños y niñas sacaban sus teléfonos y lo apuntaban con sus cámaras. ¿Sabes? Eres una verdadera estrella. Nunca me había dado cuenta. Tetsu, de pie junto a él, no pudo evitar mirar con envidia al emocionado grupo de chicas cercanas, que eran demasiado tímidas para acercarse. Aunque un poco tosco, Tetsu todavía era un adolescente y, como la mayoría de los chicos, no podía ignorar por completo su interés por las chicas guapas. Por cierto, ¿has estado ignorando por completo la MTV japonesa? Le preguntó a Kaminari. Kaminari, siempre encantador, mantuvo una sonrisa intacta mientras saludaba a las chicas de secundaria.
Tras escuchar sus suaves exclamaciones de admiración, les firmó y posó para una foto rápida. Bueno, después de todo, aspiraba a ser una gran estrella. Hay que empezar a construir una base de fans desde joven, pensó. Aunque también llamó la atención de algunos adultos confundidos que no lo reconocieron. Bueno, estar rodeado era parte de ser una estrella. Solo hay que acostumbrarse, sí, solo hay que acostumbrarse. Ah, música. Antes escuchaba algo, pero ya no, respondió Tetsutetsu, frotándose la nariz con torpeza, pues el persistente aroma del perfume de las chicas lo hacía sentir un poco cohibido. Las chicas, después de tomarse emocionadas su primera foto con una celebridad, regresaron a sus asientos, todavía riendo y mirando furtivamente a Kaminari, susurrando entre ellas. Todavía sonriendo, Kaminari preguntó. Entonces, ¿qué has estado haciendo últimamente? He estado practicando esa técnica que me enseñaste, empezó Tetsutetsu, con cierto orgullo. En cuanto llegué a casa, fui directo al jardín de mi apartamento y empecé a practicar. He estado, pero antes de que Tetsutetsu pudiera terminar, Kaminari lo interrumpió, frunciendo ligeramente el ceño. ¿No te lo dije? No es algo que se domine en poco tiempo. No concentres todo tu esfuerzo en ello. Lo sé, lo sé. Pero escucha, insistió Tetsutetsu. No solo estoy practicando eso. Hace un par de días me uní a un gimnasio de judo. He estado entrenando con el sensei Daimon. Judo. Kaminari parpadeó, sorprendido. Miró a Tetsutetsu de arriba a abajo y luego dijo pensativo. La verdad es que, con tu personalidad y tu don, probablemente te iría mejor entrenando karate o incluso bajikuan chino. ¿En serio? Sonrió Tetsutetsu, aunque su entusiasmo por el judo no flaqueó en lo más mínimo. Pero me gusta el judo. Las proyecciones y las luchas son geniales. Claro, no mencionaría que ahora mismo era él quien estaba siendo lanzado a la deriva todos los días. Pero creía que pronto, sería él quien lanzaría a la gente a diestro y siniestro. Quizás incluso lo intentaría con Kaminari. De acuerdo, siempre y cuando lo disfrutes, dijo Kaminari encogiéndose de hombros. Para alguien como Tetsutetsu, los estilos de combate físicos y de fuerza parecían la combinación perfecta. Pero al final, cada uno tiene sus preferencias. Kaminari solo podía desearle éxito. Para entonces, ya era 26 de febrero, y el Shinkansen en el que viajaban se dirigía a toda velocidad hacia la escuela secundaria Wa en la prefectura de Shizuoka. Como Shizuoka estaba un poco lejos de Saitama, el viaje duró casi una hora, incluso en tren de alta velocidad. Para entretenerse, Kaminari le puso una de sus nuevas canciones a Tetsutetsu, pensando que le gustaría. Efectivamente, en cuanto Tetsutetsu terminó de escuchar, agarró los auriculares y empezó a reproducir la canción en bucle. Kaminari había acertado. Le gustaba ese tipo de música rock, llena de pasión, esfuerzo y espíritu de lucha. Aunque no parecía interesarle mucho el solo mi cañón de riel de Kaminari, bueno, cada cual con lo suyo, pensó Kaminari. Los gustos personales no se pueden forzar. Y así, los dos chicos de 15 años pasaban el rato. Tetsutetsu estaba absorto en la música mientras Kaminari charlaba tranquilamente con las chicas en el tren. Ambos disfrutaron del viaje, aunque Tetsutetsu de vez en cuando lanzaba una mirada confusa a Kaminari. 1 hora, o 60 minutos, 3600 segundos, para ser precisos, transcurrió tranquilamente, y pronto llegó el tren. Kaminari y Tetsutetsu descendieron del Shinkansen en su destino. Bueno, Kaminari se fue con algunos fans nuevos. 3 más, para ser exactos. Eran las 8:25 am, 35 minutos antes del inicio del examen práctico de admisión de la UA. Según el mapa, la escuela estaba a solo 6 minutos a pie de la estación. Así que no tenían prisa. Caminaron tranquilamente hacia la UA, admirando las vistas de Shizuoka. Por el camino, vieron a otros estudiantes, todos con diferentes uniformes de secundaria, que se dirigían hacia la misma dirección. Claramente, eran compañeros candidatos al examen. Todos los competidores, pensó Kaminari. Tanto Kaminari como Tetsutetsu también vestían sus antiguos uniformes de secundaria, a petición de la UA. Al parecer, la escuela quería que sus candidatos se presentaran como estudiantes. Esto hizo que Kaminari sintiera algo de nostalgia. Pensaba que nunca volvería a usar uniforme escolar, pero ahora que lo hacía, se dio cuenta de que se había encariñado con él en los últimos 3 años. Estamos aquí. Pronto, Kaminari y Tetsutetsu, junto con candidatos de todo Japón, llegaron a las puertas de la escuela secundaria UA, puertas que antes solo habían visto en la televisión. El muro protector heroico. Una enorme puerta hecha de una aleación misteriosa.
Según rumores, ni siquiera un tanque de batalla principal podría derribarla. La puerta ya estaba abierta, dando la bienvenida a los candidatos. Junto a ella colgaban carteles que decían preparatoria y sede del examen de admisión. Algunos candidatos ya habían llegado, solos o en parejas. El ambiente era tenso y silencioso. Está a punto de empezar. El gran examen con una tasa de aceptación de 300-1, murmuró Kaminari al cruzar las puertas. A pesar de su personalidad relajada, no podía evitar sentir algo de nerviosismo. Después de todo, era un momento crucial para él. Escuché que solo aceptan 40 estudiantes de más de 1000 solicitantes, murmuró Tetsu, con el rostro tenso por la ansiedad. Frente a ellos había 3 grandes puertas rojas. Solo la marcada con un 2 estaba abierta, con un cartel al lado que indicaba que era la sala de preparación para el examen. Justo cuando Kaminari y Tetsu estaban a punto de dirigirse, una voz aguda rompió el silencio detrás de ellos. Hazte a un lado, debilucho. Quítate de mi camino o te aplastaré. El tono áspero resonó en la zona, por lo demás tranquila. Kaminari y Tetsu, junto con el resto de la multitud, se giraron para ver quién era. Un segundo después, todos se dieron la vuelta, a sus asuntos. Fue solo un saludo ruidoso entre amigos, aunque el acercamiento fue un poco intenso. Kaminari hizo lo mismo, pero por alguna razón, sus ojos se posaron en un nervioso chico de cabello verde que parecía desconcertado por el encuentro. Vamos, Kaminari, dijo Tetsu, frunciendo el labio con leve desdén. No le gustaba la gente que se dejaba llevar tan fácilmente. ¿Cómo podía alguien así aspirar a ser un héroe profesional? Sí, vamos, asintió Kaminari, pero había una extraña sensación que lo molestaba, quizás eran solo los nervios por la próxima prueba. Pero justo cuando comenzaban a subir los escalones hacia la puerta roja, una voz gritó detrás de ellos. Kaminari Denki. Capítulo 23. Rutina HMM. La voz que lo llamó fue inesperadamente agradable, así que Kaminari se dio la vuelta. Tetsu, de pie junto a él con las manos metidas en los bolsillos, también se detuvo a regañadientes, mirando hacia atrás para ver quién era. ¿Una chica, otra chica? La expresión de Tetsu se endureció de inmediato. ¿Así es ser una estrella? ¿Las chicas te llaman donde quiera que vayas? Parece que realmente nos encontramos aquí. La chica, de pelo corto morado, se acercó rápidamente y comenzó a mirar a Kaminari de arriba a abajo sin una pizca de timidez, casi como si estuviera confirmando algo. Kaminari, siempre showman, mostró una sonrisa encantadora y dijo, «Hola, soy Kaminari Denki. ¿Y tú eres?» Desde que estaba allí, era bastante evidente que también era candidata al examen de admisión de la UA, posiblemente incluso una futura compañera de clase. No podía permitirse actuar con frialdad ni distanciamiento, aunque estuviera acostumbrado a que lo trataran como a una celebridad. De todas formas, él no era ese tipo de persona. Me llamo Hiro Kyoka, dijo con seguridad, ofreciéndole la mano para un apretón. También estoy aquí para el curso de héroes. Tengo muchas ganas de trabajar contigo, sobre todo en lo que se refiere al rock and roll. Extendió su mano derecha con valentía, claramente llena de confianza en cómo se desempeñaría en la prueba. Claro, Kaminari se sorprendió un poco, pero le estrechó la mano rápidamente. Después de todo, ¿quién rechazaría un apretón de manos de una chica tan guapa? Quizás también sea huérfana, bueno, como era de esperar, su mano es suave y agradable, pensó Kaminari con una risita. Le estrechó la mano brevemente y luego la soltó. Oye, solo faltan 10 minutos para que empiece la sesión informativa, dijo de repente Tetsu a su lado, con la voz apagada. Siempre era puntual, y definitivamente no era por segundas intenciones. ¿Y quién es?, preguntó Kyoka, inclinando la cabeza fríamente hacia Tetsu. Su mano derecha jugueteaba con la entrada de auriculares de su oreja. Una mirada más cercana reveló que el conector no era solo un accesorio. De hecho, estaba conectado al lóbulo de su oreja, claramente parte de su don. Es parte de su habilidad. Parece que se basa en el sonido, pensó Kaminari, tomando nota mental mientras volvía a subir las escaleras. Estaba a punto de presentar a Tetsu, pero su amigo se le adelantó. Tetsu, declaró, inflando el pecho con orgullo. Soy el mejor amigo de Kaminari y el futuro héroe profesional número 1. Hola, respondió Kyoka, momentáneamente desconcertada por su ruidosa presentación. Pero tras una breve pausa, esbozó una sonrisa genuina. La personalidad directa de Tetsu era difícil de desagradar.
Y así, el dúo se convirtió en un trío, con Kaminari liderando el camino a través de la puerta roja abierta etiquetada como 2. Hombre, hablar con las chicas es tan fácil. Al fondo del grupo, Midoriya Izuku los observaba con envidia. Acababa de conocer a una chica, pero solo balbuceó algunas palabras. Ni siquiera logró responder adecuadamente antes de que pasara el momento. Aunque había sido emocionante que una chica le hablara, no pudo evitar sentir un poco de arrepentimiento. Ver a Kaminari charlar con chicas con tanta naturalidad solo lo hizo sentir más cohibido. Mientras los miraba fijamente, una letra de la canción era una canción que había estado escuchando en repetición durante días, apareció en su cabeza. Incluso con las chicas, debes dar el primer paso. No puedes quedarte sentado mirando. Ten el coraje de hablar. Coraje, murmuró Midoriya en voz baja, apretando los puños con fuerza mientras la determinación crecía en su interior. 10 minutos después, en una espaciosa sala de conferencias repleta de filas de asientos, finalmente comenzó la sesión informativa del examen. El evento fue presentado por el inigualable Present Mic, un héroe profesional de primer nivel, conocido por sus habilidades como DJ y su característica voz potente. Detrás de él, una enorme pantalla electrónica mostraba el emblema de la OA, simple pero inconfundible. Todos los estudiantes de la sala lo reconocieron de inmediato. Bienvenidos a mi transmisión en vivo, anunció Present Mic, con su enérgica voz resonando por la sala. Saludos. Su energía desbordante, combinada con su tono rapero, era divertida y, a la vez, muy personal. Casi parecía un rapero estadounidense hablando japonés. Este era su estilo único, y los estudiantes que lo conocían no pudieron evitar emocionarse. Bueno, excepto por el hecho de que todos estaban demasiado nerviosos para responder. El silencio llenó la sala, ya que nadie se atrevió a seguir su señal. Kaminari sonrió con sorna ante la incomodidad. Era divertido. Especialmente cuando Present Mic murmuró torpemente sobre lo aburridos que eran los estudiantes por no seguirles la corriente. Kaminari pensó que todo este intercambio hizo maravillas para aliviar la tensión en la sala. Mientras tanto, Tetsutetsu y Kyoka, sentados a ambos lados, estaban claramente más nerviosos que él. No habían dicho ni una palabra desde que entraron en la sala, con los labios apretados. Bien, queridos oyentes. Permítanme darles un resumen del examen práctico de hoy. A pesar de la falta de entusiasmo del público, Present Mic se recuperó rápidamente y retomó su rutina habitual. Al fin y al cabo, era un profesional. Pero aún así no pudo resistirse a intentar conseguir una interacción más. ¿Estás listo? Silencio. Otra vez. Kaminari no pudo evitar reírse entre dientes. El único que parecía genuinamente entusiasmado con la energía de Present Mic era Midoriya, quien probablemente había sido fan de sus transmisiones durante años. Kaminari se dio cuenta de que admiraba bastante a Present Mic. Tal como dice la guía del examen, todos participarán en una batalla simulada por un paisaje urbano de 10 minutos. Pueden traer todo lo que necesiten. Después de que termine de explicarles, se dirigirán a sus sitios de prueba designados. Kaminari echó un vistazo a la boleta de examen que había recibido antes y notó que él, Tetsutetsu y Kyoka estaban asignados al mismo centro de pruebas. El centro de pruebas CSO le produjo una mezcla de alivio y ansiedad. Si bien era agradable estar con caras conocidas, ahora también eran competidores directos. Pero Kaminari tenía la mente en otra parte. Estaba más concentrado en comprender las reglas que Present Mic explicaba. En un examen como este, conocer las reglas al dedillo podía marcar la diferencia. Con más de 1000 candidatos y solo 40 plazas disponibles, no podía permitirse el lujo de cometer un error. Mientras Present Mic continuaba, la pantalla detrás de él cambió a una serie de imágenes. Cada zona de pruebas está llena de varias categorías de villanos, divididas por dificultad. Derrotarlos te dará puntos según su nivel. Usa tus dones para derrotar a estos villanos y acumular tantos puntos como puedas. Ese es el objetivo. Los villanos son robots, observó Kaminari, reconociendo fácilmente las formas que se mostraban en pantalla. Una oleada de alivio lo invadió. Si eran robots, bueno, esto iba a ser divertido. Luego Present Mic giró dramáticamente, apuntando hacia la audiencia y dando una severa advertencia. Y recuerda. Atacar a otros candidatos está estrictamente prohibido. Tal comportamiento va en contra del espíritu de héroe. El espíritu de heroísmo, pensó Kaminari. Aunque esta frase no les hubiera significado mucho a algunos de los otros estudiantes, a él le conmovió profundamente. Estaba empezando a comprender el significado profundo de este examen.
Junto con lo que ya sabía sobre UA, se sentía 80% seguro de su teoría, pero algo todavía no encajaba. Tengo una pregunta. Una voz repentina interrumpió los pensamientos de Kaminari. Una figura alta e imponente entre la multitud levantó la mano, y un foco lo iluminó de inmediato. Lo que siguió fue un intercambio sin sentido que, a ojos de Kaminari, hizo perder el tiempo a todos. Kaminari suspiró molesto. La pregunta del tipo era santurrona e innecesaria. La UA no tendría una laguna tan evidente en su examen. Efectivamente, Present Mig le dio las gracias con indiferencia y siguió adelante. La cuarta categoría de villanos no vale 0 puntos. Solo están ahí para frenarte. Hay uno en cada sitio de prueba. Aunque se pueden derrotar, no vale la pena perder el tiempo. Te recomiendo que los evites a toda costa. Esto es todo. Los ojos de Kaminari se iluminaron. Ahora estaba 90% seguro de haber descifrado el código del examen. La estructura de esta prueba es un poco predecible. Capítulo 24. La evaluación comienza. La sesión informativa fue breve y directa, y le dio a Kaminari una idea del enfoque eficiente y sensato de la escuela secundaria de la UA. Después, los candidatos se cambiaron a la ropa informal que habían traído y se reunieron en el patio de juegos detrás de la UA. Decenas de autobuses ya estaban alineados, esperando para llevarlos a los sitios de simulación del examen. Siguiendo las instrucciones, cada candidato encontró el autobús correspondiente a su lugar de examen, según el número indicado en su boleto de admisión. Se dirigían a la famosa ciudad de simulación de la UA, donde se realizaría la parte práctica del examen de admisión. A pesar de la falta de supervisores para mantener el orden, el ambiente era notablemente tranquilo y disciplinado. Nadie se coló en la fila ni hizo ruido innecesario. Todos estaban concentrados, preparándose en silencio para lo que estaba por venir. Se decía que la ciudad simulada tenía el tamaño de unas 4 manzanas, y que había 7 de estas enormes áreas en total. Claramente, un espacio tan grande no podía ubicarse dentro de Tokio, lo que explicaba por qué la preparatoria UA estaba ubicada en la prefectura de Shizuoka. También explicó la necesidad del viaje en autobús. El autobús de 40 plazas los llevó más de 40 minutos desde la escuela hasta los lugares de examen. Durante el trayecto, Kaminari notó un cambio en el ambiente. En cuanto el autobús salió del campus de la UA, la tensión se disipó y los candidatos comenzaron a charlar. Comenzaron a presentarse entre sí, a hablar de sus peculiaridades, a compartir sus nervios o a expresar con entusiasmo sus sueños de convertirse en héroes profesionales. El autobús, antes silencioso, ahora bullía de conversaciones. Incluso los candidatos más introvertidos parecían relajarse, escuchando con curiosidad a sus compañeros y, ocasionalmente, participando. Kaminari sonrió, disfrutando del cambio. Le gustaba mucho más este ambiente más animado que la tensión anterior. «Kaminari, ¿esos guantes son especiales o algo así?», preguntó Hirkioka, que estaba sentado a su lado, al notar la característica similar a un cristal azul incrustada en el guante de su mano derecha. Su pregunta llamó la atención de Tetsu, que estaba sentado delante de ellos. Había visto los guantes de Kaminari antes, cuando se cambiaban, pero había asumido que eran solo para presumir, tal vez un accesorio llamativo. Al fin y al cabo, ¿por qué alguien se pondría un cristal tan grande en un guante? Aún así, tenía que admitir que el diseño le quedaba genial. Esto. Ah, sí. Estos guantes son muy importantes para mí, dijo Kaminari, levantando la mano derecha y admirando el guante. Fueron hechos a medida, encargados por su padre al famoso centro tecnológico y Islandia. Tardaron más de 3 meses en terminarlos y llegaron justo a tiempo para el examen, literalmente la noche anterior. Su padre temía que no llegaran a tiempo, pero por suerte, la entrega llegó en el último momento. Estos guantes representaban no solo el equipo de Kaminari, sino también las grandes esperanzas que su padre tenía depositadas en él. ¿Equipo?, preguntó Hir con curiosidad, mientras Tetsu se acercaba para ver mejor. Sí, asintió Kaminari. Los guantes están hechos de una aleación ligera. No son súper resistentes, solo lo suficientemente resistentes como para bloquear objetos como cuchillos de fruta, pero tienen una excelente conductividad. Flexionó la mano, demostrándolo. Con estos guantes, puedo ahorrar aproximadamente un 20% de la energía que uso al canalizar la electricidad a través de los puños. Hiro y Tetsu estaban intrigados, especialmente por el cristal azul incrustado en el guante. En cuanto a este cristal, dijo Kaminari, dándole un ligero golpecito, no estoy seguro de qué está hecho, pero sé que es una batería de alta tecnología.
Está precargada y puede almacenar suficiente energía para 3 años. Sonrió. Como mi don me permite almacenar electricidad en mi cuerpo y descargarla a voluntad, estos guantes me permiten recargarme cuando lo necesito. Son perfectos para mantenerme con energía durante una pelea larga. En cuanto al diseño, fue idea mía. Pensé que, como los usaría mucho, mejor que se vieran bien, ¿no? Al enterarse de que los guantes provenían de la famosa Island, los candidatos cercanos, especialmente Hir y Tetsu, quedaron impresionados. Island era conocida por su tecnología de vanguardia, y tener equipo personalizado de allí no era poca cosa. El equipo de Kaminari lo puso un paso por delante de la competencia, al menos en cuanto a preparación. Pero no parecía importarle mucho la opinión de los demás. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, planeando la prueba. Sabía que la prueba implicaría luchar contra robots, lo que le daba bastante confianza. Pero había algo más que lo inquietaba, un detalle que no podía quitarse de la cabeza. Aún así, se lo guardó para sí. No quería parecer demasiado confiado y arrogante. Tras 40 minutos, los autobuses finalmente comenzaron a separarse, cada uno en dirección a una de las 7 zonas de simulación. El autobús de Kaminari se detuvo frente a una imponente puerta de hierro de más de 10 metros de altura. Otro autobús se detuvo justo detrás de ellos, y pronto, los candidatos recibieron instrucciones de salir ordenadamente. El examen comenzaría en solo 10 minutos. Al bajar del autobús, el ambiente cambió de nuevo. La tensión nerviosa regresó. Cada uno la afrontó de forma diferente. Algunos respiraron hondo. Otros miraron al cielo en silencio. Otros, como un candidato demasiado ansioso, empezaron a hacer flexiones en el acto. Entre el grupo de Kaminari, Hiro se puso los auriculares de nuevo y escuchó música para calmarse. Kaminari notó, con una leve sonrisa, que estaba escuchando su canción, Only My Railgun. Tetsu, mientras tanto, tenía los ojos cerrados, inexplicablemente dando un paso en el mismo lugar como si se preparara para un sprint, aumentando gradualmente su velocidad. En cuanto a Kaminari, su preparación fue un poco más sutil. Silenciosamente, aplicaba pequeñas corrientes eléctricas a sus músculos, usándolas para estimular y relajar su cuerpo de pies a cabeza. De repente, la enorme puerta de hierro que tenían delante empezó a abrirse silenciosamente, sin siquiera un crujido. Algunos de los candidatos que estaban concentrados en sus preparativos ni siquiera se dieron cuenta al principio. Los que sí lo hicieron se quedaron momentáneamente atónitos ante el movimiento silencioso de la puerta. El examen comienza ahora. Sonó una voz rompiendo el silencio. Kaminari no esperó. Les dio una palmadita en los hombros a Tetsu y Hir, señalándolos, antes de envolverse en una electricidad crepitante y lanzarse hacia adelante. Atravesó la puerta abierta, su cuerpo convertido en un rayo dorado. A partir de ese momento, dejaron de ser solo amigos. Eran competidores. Kaminari sabía que primero debía ocuparse de su propio puntaje. Después podría preocuparse por ayudarlos. Cuando tengas dificultades, cuídate. Cuando prosperes, puedes ayudar a los demás. Esa siempre ha sido la filosofía de Kaminari. Siguiendo el ejemplo de Kaminari, el resto de candidatos entraron en acción, dispersándose en todas direcciones, cada uno persiguiendo sus propios objetivos. No mucho después de que Kaminari entrara a la ciudad de simulación, el primer villano apareció ante él. Era un robot humanoide que se movía velozmente sobre 2 ruedas. Sus brazos de acero brillaban a la luz del sol, y un dispositivo similar a una cámara en su cabeza emitía un destello rojo al enfocar a Kaminari. Objetivo adquirido. Eliminar. Con un fuerte zumbido mecánico, el robot se abalanzó sobre él a toda velocidad. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, una caótica corriente dorada recorrió su cuerpo, paralizándolo al instante. Las ruedas se detuvieron con un chirrido. Auge. Un momento después, la luz roja en la cabeza del robot se atenuó al apagarse sus sistemas. Kaminari, sin siquiera mirar atrás, continuó avanzando, pues ya esperaba este resultado. Es justo como pensaba, murmuró Kaminari para sí mismo, con una sonrisa de satisfacción. Quizás pueda ayudar a Tetsu y a Hiro pronto. Después de todo, ¿puedes adivinar en qué están inspirados los guantes de Kaminari? Capítulo 25. Me han hecho la misma pregunta una y otra vez, y estoy harto de responderla. Así que lo dejo aquí. El protagonista no sabe nada de Ma porque no existía en su mundo. Si parece que lo domina todo, es porque es inteligente. Ha visto muchísimo anime y leído muchos cómics, así que puede identificar temas y patrones comunes en un mundo como Ma.
Todo conocimiento que demuestra proviene de su propia inteligencia y observación, no de que supiera nada de la serie de antemano. Y si no te convence, hay innumerables historias de fanficción en esta plataforma además de esta, para ser sinceros. Definitivamente hay un gran fallo en este examen. Kaminari corrió por la calle, dejando chispas y relámpagos a su paso. Los candidatos que intentaron acercarse a él no duraron más de 10 segundos antes de marcharse furiosos, con el rostro sombrío. Pronto se dieron cuenta de que, a menos que tuvieran dones que aumentaran su velocidad, no habría forma de que pudieran seguirle el ritmo a Kaminari. Mientras que a otros les tomaba 3 o 4 segundos derribar un robot, Kaminari podía hacerlo en uno, sin apenas sudar. Ni siquiera necesitaba usar las manos. Un roce rápido con la ropa al pasar a toda velocidad era suficiente para cortocircuitar las máquinas. Lo que los demás no sabían, sin embargo, era que las acciones de Kaminari no eran tan aleatorias como parecían. No se trataba solo de correr rápido y aniquilar todo lo que se cruzara en su camino. Sus movimientos eran precisos y calculados. Cada vez que pasaba junto a un robot, rozaba intencionadamente el núcleo, la luz roja al frente de cada máquina, que albergaba su centro de control. Esa era la clave. Mientras esquivaba sus ataques a la velocidad del rayo, Kaminari apuntó a ese punto y dejó que su electricidad quemara las fuentes de energía internas. Pero para los demás candidatos, la destreza de Kaminari pasó desapercibida. Solo vieron a alguien dominando el campo de batalla, aniquilando robots con facilidad gracias a su don y su velocidad. De vuelta en la UA, el director, junto con los instructores de héroes, incluyendo a Olmig, observaban el desarrollo del examen en sus monitores. La actuación de Kaminari no les había pasado desapercibida, y no pudieron evitar asentir en señal de aprobación. Su control sobre su don, su capacidad para interpretar y reaccionar a los movimientos de los robots, y su compostura al moverse a alta velocidad eran claras señales de su habilidad. Tras años de esfuerzo, el potencial de Kaminari finalmente florecía. Pero mientras Kaminari avanzaba rápidamente en el examen, no podía sacarse de la cabeza la idea de que algo andaba mal en todo el asunto. Este examen es injusto. Solo habían pasado 4 minutos desde que comenzó la prueba, pero Kaminari ya había despejado una calle entera de robots. Ahora, de pie en lo alto de un edificio alto, con el viento arremolinándose a su alrededor, observaba la zona. Sus guantes, con sus gemas azules brillando a la luz del sol, vibraban con electricidad mientras reflexionaba sobre el problema. El objetivo del examen era simular un escenario en el que los candidatos, como héroes sustitutos, lucharían contra villanos que atacaban la ciudad. Pero el problema era que estos villanos eran robots. Eso significaba que la dificultad de la prueba dependía completamente de los dones de los candidatos. El propio Kaminari era el ejemplo perfecto. Incluso si no dependiera de sus movimientos veloces, su electricidad por sí sola habría acabado con los robots enseguida. La única diferencia habría sido la velocidad con la que acumulaba puntos. Pero ¿qué tal alguien con un don ineficaz contra robots? ¿Y si sus poderes fueran más adecuados para enfrentarse a enemigos biológicos? En ese caso, estaría en grave desventaja. Si hubiera nacido con un don como el Sharingan, por ejemplo, reflexionó Kaminari, no habría forma de pasar esta prueba. Se habría visto obligado a depender completamente del combate físico, lo cual, si bien posible, estaría lejos de ser ideal. Pero por suerte, Tetsutetsu y Hir no tuvieron ese problema. Sus dones seguían siendo útiles, aunque su método fuera menos llamativo que el suyo. Mientras los pensamientos de Kaminari vagaban, finalmente divisó a sus dos amigos abajo. Tetsutetsu y Hiro habían formado equipo, trabajando en equipo. Uno distraería al robot, atrayendo su atención, mientras que el otro usaría sus habilidades para asestar el golpe final. Hiro conectaría sus auriculares al suelo, enviando ondas de choque que desorientarían a su competencia el tiempo suficiente para que Tetsutetsu aplastara al robot de un puñetazo. Intercambiaron roles con fluidez, y Tetsutetsu usó su cuerpo de acero para bloquear a cualquiera que intentara colarse en su pelea. Su trabajo en equipo fue impresionante, a pesar de ser más lentos que Kaminari. Eran metódicos, y eso también los hizo destacar ante los profesores de UA. Al ver esto, Kaminari sonrió mientras una electricidad dorada crepitaba a su alrededor. Era hora de echar una mano. En un instante, Kaminari saltó de tejado en tejado, abalanzándose hacia Hir y Tetsutetsu. Su repentina aparición llamó la atención de los demás candidatos, especialmente de aquellos que se habían sentido frustrados por su actuación anterior. ¿Qué le pasa?, pensaron. Ya se apoderó de una calle, y ahora viene aquí a robar más puntos.
Observaron mientras Kaminari se acercaba, mirándolo fijamente por su codicia aparentemente infinita. ¡Qué egoísta! Este tipo es increíble. Mientras tanto, Hiro y Tetsu acababan de derribar a otro robot cuando vieron acercarse a Kaminari. Sus rostros se iluminaron de sorpresa y emoción. Kaminari. Hiro gritó, saludando. «Vamos, síganme», gritó Kaminari sin perder tiempo. Les dio una palmadita rápida en el hombro a cada uno, y de repente, Hiro y Tetsu sintieron una descarga eléctrica que los recorrió. Sus cuerpos vibraron de energía, potenciada temporalmente por el don de Kaminari. «¿Qué demonios? Esto es movimiento de alta velocidad», exclamó Tetsu, sintiendo que su cuerpo se aligeraba al instante. Hiro abrió los ojos de par en par, sorprendida, al sentir también la desconocida ráfaga de velocidad. Pero ninguno dudó. Sabían exactamente lo que Kaminari hacía y, sin dudarlo, lo persiguieron mientras él corría hacia adelante. Los demás candidatos solo podían observar, atónitos, como los tres salían corriendo juntos. «Oye, oye, oye. Eso es demasiado. Él también los está potenciando. Eso es básicamente hacer trampa». Se oyeron gritos de indignación, y algunos candidatos incluso acusaron a Kaminari de infringir las normas. Pero a medida que pasaba el tiempo y no llegaba ninguna reprimenda de la UA, quedó claro que Kaminari no había hecho nada malo. De vuelta en la UA, los profesores se sorprendieron por la decisión de Kaminari de ayudar a sus competidores, pero tras una revisión minuciosa, descubrieron que no había infringido ninguna regla. Las normas del examen prohibían usar dones para atacar a otros, pero no había nada en contra de ayudar a los demás candidatos. Aún así, nadie esperaba que Kaminari usara sus habilidades para ayudar a sus competidores. Con su nueva velocidad, Tetsu y Hiro destruyeron fácilmente los robots que Kaminari había desactivado antes que ellos. Kaminari no los había quemado por completo esta vez. En cambio, los había envuelto en electricidad, alterando sus sistemas temporalmente. Fue casi como poner a los robots en una versión mecánica de la parálisis. La confusión momentánea permitió a Hiro y Tetsu terminar el trabajo antes de que los demás candidatos pudieran alcanzarlos. Mientras perseguían a Kaminari, tanto Hiro como Tetsu no pudieron evitar admirarlo. Ya no se trataba solo de ganar puntos. Kaminari estaba demostrando ser alguien a quien valía la pena seguir. Pero entonces, de repente, el suelo bajo ellos tembló violentamente. Por un momento, los candidatos pensaron que era un terremoto. Después de todo, esto era Japón, donde los terremotos eran frecuentes. Pero el estruendo cesó tan rápido como empezó, y cuando levantaron la vista, comprendieron la verdadera causa. Un robot gigantesco, más alto que los edificios circundantes, se alzaba ante ellos. Era el punto cero, una máquina gigantesca diseñada para poner a prueba la capacidad de los candidatos para afrontar amenazas abrumadoras. Imposible. Esa cosa es enorme. Tetsu se quedó boquiabierto al ver la imponente figura frente a ellos. Present Me dijo que debíamos evitarlos, les recordó Hiro, mientras observaba cómo los demás candidatos se dispersaban en pánico, huyendo del enorme robot. Y probablemente tengamos suficientes puntos para pasar, añadió, mientras ya empezaba a retroceder. ¡No! La voz de Kaminari atravesó el caos, deteniendo a Tetsu y a Hiro en seco. Tenemos que derribar esto. ¿Qué? Tetsu y Hiro se giraron hacia él, confundidos. El punto cero no valía puntos. No había ninguna razón lógica para luchar contra él. Pero Kaminari se mantuvo firme, con la electricidad chispeando en la punta de sus dedos. Ahora mismo, actuamos como héroes profesionales, ¿recuerdas? Cuando eres un héroe y te encuentras con un villano que representa un peligro tan grande para la ciudad, no lo ignoras simplemente porque no hay recompensa. Tetsu y Hiro guardaron silencio, asimilando sus palabras. Incluso los profesores que observaban a través de sus monitores en la UA se quedaron momentáneamente sin palabras. Ninguno esperaba que Kaminari comprendiera tan rápido el significado profundo del examen. Mientras tanto, en el área B, Midori ya corría hacia el puntero cero, decidido a salvar a la chica atrapada bajo los escombros. Tengo un plan, dijo Kaminari, volviéndose para mirar a sus amigos con una sonrisa de confianza. Pero solo tiene un 50% de posibilidades de funcionar. Hizo una pausa por un momento, sus ojos brillaban con determinación. ¿Confías en mí?